Hola, en este video veremos cómo utilizar ChatGPT para realizar automatizaciones en nuestras hojas de cálculo de Google. Así que bueno, empecemos. Este es el caso que tenemos en este momento. Como podrás ver, se trata de una query que importa datos en tiempo real desde distintas hojas de cálculo. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a las hojas de cálculo que alimentan este archivo, podemos ver lo siguiente. Para empezar, no tenemos acceso a ellas, solo podemos verlas, pero eso no quiere decir que la persona que sí tenga acceso a ellas, que es María González, no pueda editarlas. ¿Qué implica el hecho de que ella edite estos datos? Implica lo siguiente. Si estos datos cambiaron y ya pasó este periodo, quiere decir que esta persona está adulterando datos del pasado. Y no solo eso, el riesgo de trabajar con datos en tiempo real es que, como siempre se mantienen actualizados, si estos cambian, pues nosotros de alguna forma vamos a perder el respaldo. Uno de los usos más frecuentes que se le dan a los datos que se actualizan en tiempo real es tener información al momento de ciertos procesos, por ejemplo, time reports. Supongamos que todos estos datos hacen referencia al día de ayer, 28 de febrero del 2024, y que día a día estos datos van cambiando. Si yo quisiera respaldar esta información sería de alguna manera un problema, porque tendría que copiar estos datos, luego irme al consolidado, pegarlos y al día siguiente hacer lo mismo. Es decir, tomar estos datos, pero esta vez obviamente serían los del 29 de febrero, me movería al consolidado, me ubicaría en la parte final y los pegaría. ¿Ya? Claro, eso lo hago yo sin problemas porque de alguna manera me manejo con Google Sheets y conozco las ventajas y desventajas de trabajar con datos que se actualicen en tiempo real a través de este tipo de vínculos. Pero, ¿qué pasaría con un usuario que no se maneja en esto? Y créanme, se los digo en base a la experiencia porque ya me ha pasado. Lo normal es que una persona copie los datos, se vaya al consolidado y los pegue así, es decir, solo pegando los valores. Esto va a garantizar que si se actualizan los datos desde el origen, estos datos no cambien. ¿Por qué? Porque no me he traído la fórmula, solo me traje el resultado. Pero eso es lo que uno normalmente debería hacer. No quiere decir que nuestros usuarios lo hagan, cosa que lamentablemente me ocurrió una vez. Es decir, el usuario copió los datos y en vez de irse al consolidado y pegarlos al final, como valores, los pegó así, es decir, en fórmula. Cuando cambió la fecha de los reportes, lamentablemente él perdió los datos. Ojo, por suerte contábamos con la ventaja de que Google Sheets conserva de alguna forma la información gracias a la herramienta que tenemos de historial de versiones. Sin embargo, de no haber contado con el historial de versiones, lo habríamos perdido todo, ¿cierto? Habría sido un problema. ¿Cómo podemos evitarnos estos problemas y de alguna manera darle solo un botón que haga el trabajo pesado, por así decirlo, este trabajo monótono que nos aburre, pero que de alguna manera es automatizable? Si no sabemos código, lo ideal sería, uno, grabar, pero lo encuentro poco óptimo. Claro, no quiere decir que esté mal, pero tenemos una herramienta muchísimo más potente que de hecho es gratuita. No obstante, yo igual les voy a mostrar ahora ChatGPT 4. Pero igual con ChatGPT 3.5 lo van a poder lograr, así que no se preocupen. ¿Cuál es la tarea que tenemos ahora? Crear una automatización que de alguna manera nos permita llevar los datos desde la fila 2 en adelante al consolidado. Y que una vez que nosotros necesitemos copiar y pegar estos datos hacia el consolidado, siempre se peguen en la última fila a la última que contenga datos, ¿ya? Tal como lo hice yo en el ejemplo anterior. Para ello tenemos que crear un prompt para ChatGPT. No se preocupen, ya yo hice esta tarea. Vámonos a la pestaña de prompt. Como podrán ver, yo a ChatGPT le voy a pasar esta instrucción y dice lo siguiente. Desarrolla un script en Google Apps Script para Google Sheets que realice lo siguiente. Copiar los valores sin fórmulas desde la fila 2 en adelante de todas las filas con datos de la hoja importadora, es decir, de esta hoja. Estos datos deben pegarse en la primera fila vacía después de la última fila con datos en la hoja consolidado, es decir, esta otra hojita. La solución debe adaptarse automáticamente a la cantidad variable de datos en ambas hojas,
garantizando la integridad y el orden de los datos durante la transferencia. Ok, como pudieron ver, yo le di instrucciones claras y específicas a ChatGPT. Le di los nombres de las hojas incluso. Así que, entendiendo que el prompt está lo más completo posible, vamos a copiar esta instrucción y la vamos a llevar a ChatGPT. Tienes que tener en cuenta que el código que me crea a mí probablemente no sea el mismo que cree para ti. En algunas ocasiones va a ser más optimizado y en otras no. Pero créanme, va a ser bastante buena. Así que vamos a pegar el prompt. Aquí voy a borrar. Y vamos a enviar esta información a ChatGPT. Ok, aquí nos está indicando que debemos seguir los siguientes pasos. Dice, este script copiará los valores sin fórmulas desde la fila 2 en adelante y luego tal. Ok, básicamente lo que hizo fue repetir lo que yo le indiqué acá y ahora me dice qué es lo que debo hacer. Lo genial de esto es que si tú no eres experto en el uso de AppScript, vas a aprender bastante con ChatGPT. Es decir, acá él nos está diciendo qué tenemos que hacer. Dice, ve a Google Sheets y dirígete a la pestaña Extensiones y selecciona AppScript. Ya, ok, vamos a hacer eso. Vamos a Extensiones, ubicamos AppScript y una vez allí, ¿qué tenemos que hacer? Dice, borra cualquier código en el script del editor y pega el siguiente código. Ok, por ejemplo, acá no hay ningún código porque este archivo ya yo lo trabajé antes para esta clase. Sin embargo, si ese es tu caso, lo único que tienes que hacer es escribir acá AppScript, colocar código, por ejemplo, presionar Enter y así es como normalmente hubiese aparecido tu ventana de no haber ocurrido lo que me pasó a mí, ¿ok? Así que vamos a copiar este código, lo vamos a pegar acá, pero no sin antes leerlo directamente desde ChatGPT. Como puedes ver, él ha creado una función llamada copiar datos importadora consolidado. Crea una variable que se llama hoja de cálculo, que básicamente activa la hoja de cálculo. Luego, dice acceder a la hoja importador. Para ello, crea una variable que llama la hoja importador por su nombre. Después, selecciona el rango de datos sin incluir los encabezados. Obtiene los datos sin fórmulas. Después, accede a la hoja consolidado, para lo cual crea una variable. Después, encuentra la primera fila vacía después de la última fila con datos, ¿ya? Y por último, dice si hay datos para copiar, pegarlos en consolidado. Después acá indica pegar los valores en la primera fila vacía del consolidado. Luego, ¿qué nos indica? Dice guarda el proyecto con un nombre descriptivo. Para ejecutar el script, primero debes hacer clic en el botón icono de play en la barra de herramientas y luego nos da otras instrucciones. No te preocupes. Vamos a ir a AppScript. Como podrás ver, ya pegamos el código que nos dio y acá vamos a guardar. Una vez que hemos guardado, como podrás ver, acá nos aparece copiar datos importadora consolidado. Una vez que lo hemos hecho, verifiquemos que nuestra hoja consolidado esté vacía. Será la primera vez que peguemos estos datos, por lo tanto debe pegarlos desde la fila 2 y el primer dato debe ser el de María González con gastos de 2.920.040. Así que vamos nuevamente a nuestro AppScript. Acá podemos cambiarle un nombre, podremos colocar igual el nombre del archivo que tenemos acá. Y ahora sí, vamos a ejecutar. Dice que requiere autorización. No te preocupes. Siempre que tú vas a ejecutar por primera vez un código, te va a pedir autorización. Así que vamos a la opción de revisar permisos. Seleccionamos nuestro correo electrónico y dice que en Google no ha verificado esta aplicación. No te preocupes. Vete a configuración avanzada y le das ir a la automatización. Luego selecciona permitir. No te preocupes, cuando nosotros estamos trabajando con ChatGPT de la manera en que yo lo hago, no estamos exponiendo de forma alguna nuestros datos. Todo lo contrario, yo no le he dado datos confidenciales y tampoco le he dado acceso a ChatGPT a nuestra hoja de cálculo. A mí me gusta trabajar de esta manera porque de alguna manera respeto la confidencialidad que requieren los datos. Debes tener en cuenta que ChatGPT por sí solo dice que no debes meter datos confidenciales en su plataforma. Así que esta es una excelente manera de hacerlo. Así que miren,
Aquí tenemos el aviso que se ha iniciado y se ejecutó la ejecución. Vamos a ver si es verdad. Mira, el primer dato es el de María y si nosotros sumamos los ingresos dice 3,625. Y si hacemos lo mismo acá, ¿qué dice? 3,625. Excelente, ¿o no? Otra cosa que debemos verificar es que no se haya traído las fórmulas. Y como puedes ver, efectivamente no se las trajo. Pero ahora tenemos que verificar si el código de verdad funciona con una siguiente llamada. Es decir, bueno, en este caso vamos a llamar los mismos datos, pero debería copiarlos desde la celda, o mejor dicho, desde la fila 4807. Así que vamos nuevamente a nuestro código y vamos a presionar ejecutar. Esta vez lo vamos a ver desde acá. Como puedes ver, allí me agregó los datos. Ahora verifiquemos que se haya ejecutado. Efectivamente lo hizo. Y si nosotros sumamos, debería ser el mismo monto. Mira, 3,625 y aquí tenemos 3,625. Es decir, el código ha funcionado a la perfección. Sin embargo, aún faltan cosas. ¿Por qué? Yo no le voy a estar pidiendo al usuario que se vaya a extensiones, luego AppScript y me ejecute el código. De alguna manera yo tengo que hacerlo más accesible a esta persona. Por lo tanto, puedo pedirle otras mejoras de este código a ChatGPT. ¿Lo hacemos? Vamos nuevamente a ChatGPT. Y acá le voy a especificar lo siguiente. Excelente. Ahora necesito que mejoremos el código. Agrega un botón en el menú, no, mejor dicho, en la cinta de opciones que permita que el usuario que desee ejecutar el código acceda fácilmente a él. A él acá sin acento, ok. Vamos a enviar. Miren, acá me está diciendo lo siguiente. Para agregar un botón en la cinta de opciones de Google Sheets que permita ejecutar el script fácilmente, debemos utilizar un enfoque un poco diferente, ya que Google Apps Script no permite modificar directamente la interfaz. Miren, acá me dio un error. Esto es normal que ocurra, así que no se preocupen. Vamos a darle volver a generar. Ya, dice, para agregar un botón en la cinta de opciones de Google Sheets que permita a los usuarios ejecutar script fácilmente, debemos utilizar una solución alternativa, ya que, bueno, saben que no lo permite. ¿Ya? Sin embargo, puedes crear un menú personalizado en Google Sheets que llame a tu función. Aquí te explico cómo. Dice, primero, asegúrate de que tu función copiar datos, importar a consolidado está lista en el editor de AppScript. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí está lista. Dice, luego agrega el siguiente código para crear un menú personalizado. ¿Qué hace este código? Abre una función llamada onOpen, o mejor dicho, crea esta función con una variable que accede de alguna manera a la interfaz de usuario y acá crea un menú llamado actualizar datos, donde agrega un ítem llamado copiar datos a consolidado y le añade, o mejor dicho, lo asocia al código que hicimos anteriormente. Así que bueno, vamos a copiar este código, lo vamos a añadir acá arriba, vamos a guardar y vamos a ejecutarlo. Una vez que nosotros lo hemos ejecutado, miren, acá me aparece una nueva pestaña en mi menú. Si yo le doy clic allí, puedo ejecutar el código de manera fácil. Como puedes ver, fácilmente he ejecutado el código sin preocupar a este usuario de que tenga que dirigirse a AppScript para hacerlo. Sin embargo, este código aún se puede mejorar un poco más. Porque ¿qué hubiera pasado si esta persona de curiosa le da a copiar datos y no era lo que quería hacer? Sí o sí, cuando nosotros ejecutemos un código, lo que yo les recomiendo es que hagan que aparezca una ventana emergente que le indique a la persona si de verdad desea o no ejecutar el código. Así que vamos a pedirle eso a ChatGPT. Excelente. Ahora mejora el código inicial agregando una ventana emergente que le consulte a la
persona si realmente desea ejecutar la función copiar datos a consolidado. Ok, aquí me está diciendo que podemos utilizar el método UI Alert, que básicamente manipula la interfaz de usuario. Así que, bueno, dice modificar la función principal. Primero necesitas modificar tu función copiar datos para incluir la llamada UI Alert. Aquí está el código mejorado. Ok. Asegúrate de que el script que crea el menú personalizado mostrando esté presente en tu proyecto. Excelente. Acá lo que vamos a hacer es copiar el código. Nos vamos a venir para acá y sustituimos el código inicial por el nuevo que nos ha dado ChatGPT. Si te das cuenta, lo que hizo fue agregar esto acá, que lo que hace es mostrar una ventana de alerta para confirmar la acción. ¿Deseas copiar los datos a consolidado? ¿Sí o no? Si responde sí, ejecuta esto. De lo contrario, operación cancelada. Y también lo bueno de ChatGPT es que nos agregó otras alertas. Ya las veremos en un momento. Vamos a guardar el copiar datos a consolidado. Una vez que lo hemos guardado, podemos proceder a ejecutarlo nuevamente. Vamos a actualizar datos, copiar datos a consolidado. Miren, nos aparece, ¿deseas copiar los datos a consolidado? Se ve mucho mejor, más estético y, ojo, más seguro. Vamos a presionar sí. Una vez que se ha copiado el código, o mejor dicho, que se ha ejecutado el código, nos arroja ahora una ventanita que dice que los datos han sido copiados exitosamente. Excelente, ¿no? Esto no nos lo estaba mostrando antes, así que es algo súper bueno en este código que hemos creado. Ahora miren, voy a colocar en amarillo esto acá, pero esta vez voy a hacer dos cosas. Vamos nuevamente a actualizar datos, copiar datos a consolidado, pero esta vez en vez de decirle que sí, vamos a decirle que no. Y miren, operación cancelada. Excelente, ¿no? Ahora probemos una vez más si nuestro código está funcionando correctamente. Vamos a presionar acá actualizar datos, copiar datos a consolidado. Acá le decimos que sí. Y una vez que el código se ha copiado, simplemente nos dice que los datos han sido copiados exitosamente. Ahora vamos a sumar y dice 3625. 3625 si pueden ver en el importador. Como pueden ver, con ChatGPT pueden crear automatizaciones súper buenas. Poco a poco tienen que ir entendiendo el código. La ventaja es que ChatGPT les va explicando en el camino. Si tienen dudas sobre el código que ha creado ChatGPT, ustedes simplemente pidan la aclaración a la misma herramienta y con gusto esta herramienta les va a explicar cada parte del código. Asimismo, van a tener un instructor personalizado para crear automatizaciones y muchísimo más. Así que bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.